Vamos a sumergirnos en una lista impactante de alcaldes corruptos de los Estados Unidos que fueron sentenciados a prisión, casos reales que sacudieron a sus comunidades, revelando cómo el poder, la ambición y la avaricia pueden corromper a quienes fueron elegidos para servir al pueblo. Cada historia está cargada de detalles que muestran cómo funcionaba su red de corrupción y que los llevó finalmente a ser desenmascarados. Caso número 1. Kwame Kilpatrick, el alcalde imperial de Detroit. Kwame Kilpatrick, alcalde de Detroit entre 2002 y 2008, fue uno de los casos de corrupción municipal más sonados en la historia reciente de E.U. Provenía de una familia política influyente y llegó al poder como una figura joven y carismática, prometiendo una nueva era para la ciudad. Sin embargo, su mandato terminó siendo sinónimo de corrupción masiva, malversación de fondos y conspiración. Durante su administración, Kilpatrick creó una red de favoritismos, contratos públicos inflados, sobornos y desvío de fondos públicos. También utilizó su cargo para encubrir asuntos personales, como un escándalo por usar dinero público para pagar viajes de lujo y cenas privadas. En 2013 fue condenado a 28 años de prisión por más de 20 cargos federales, incluyendo crimen organizado, fraude y soborno. El juicio reveló un verdadero imperio de corrupción en el ayuntamiento, con contratos públicos manipulados y pagos ilícitos a empresarios locales. Su caso es especialmente recordado porque la ciudad de Detroit atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, y Kilpatrick usó esa situación para beneficio personal mientras la infraestructura urbana colapsaba. Caso número 2. Ray Nagin, el alcalde de Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Ray Nagin, alcalde de Nueva Orleans de 2002 a 2010, inicialmente ganó notoriedad por su gestión durante el huracán Katrina en 2005, aunque su liderazgo fue duramente criticado por la falta de preparación y la caótica respuesta al desastre. Tras dejar el cargo, fue investigado por el FBI y acusado de soborno, fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Se descubrió que durante y después de la reconstrucción post-Katrina, Nagin recibió sobornos de empresas de construcción a cambio de contratos públicos multimillonarios. En 2014 fue declarado culpable de 20 cargos y condenado a 10 años de prisión federal. En el juicio, se revelaron depósitos bancarios sospechosos, regalos en efectivo y viajes de lujo pagados por empresarios que se beneficiaron de la tragedia de la ciudad. Su caso generó gran indignación porque se esperaba que un líder en tiempos de crisis priorizara a los damnificados, pero Nagin aprovechó la reconstrucción de Nueva Orleans como su oportunidad de enriquecimiento personal. Caso número 3. Vincent Buddy Cianci, el eterno alcalde de Providence. Vincent Cianci fue uno de los alcaldes más famosos y polémicos de Providence, Rhode Island. Conocido como Buddy, gobernó la ciudad en dos periodos, 1975 a 1984 y 1991 a 2002, siempre rodeado de controversias. Durante sus mandatos, Providence experimentó cierto renacimiento económico, pero también fue escenario de un sistema de corrupción estructural conocido como Operation Plunder Dome, que consistía en otorgar contratos públicos a cambio de sobornos. En 1984 fue obligado a renunciar tras ser declarado culpable de agresión contra el amante de su exesposa. Sin embargo, logró regresar a la política y volver a ser alcalde. Pero en 2002 fue nuevamente procesado, esta vez por cargos federales de extorsión y corrupción, y fue sentenciado a 5 años de prisión. Su historia es un ejemplo de cómo un político carismático y aparentemente efectivo puede usar el poder como una herramienta de enriquecimiento ilícito mientras mantiene el apoyo de sectores ciudadanos. Caso número 4. Louis Belch, el alcalde con favores empresariales ocultos. Louis Belch, alcalde de Houston en la década de 1970, no fue condenado por delitos violentos, pero sí por malversación de fondos públicos y sobornos encubiertos de empresas constructoras. En un esquema que se mantuvo oculto durante años, Belch aprobó proyectos de urbanismo y construcción que inflaban artificialmente los presupuestos, desviando las ganancias extra hacia cuentas privadas y empresas pantalla vinculadas a su entorno cercano. Fue finalmente procesado en 1982 tras un cambio de administración que destapó irregularidades en decenas de contratos. Fue sentenciado a 8 años de prisión, aunque terminó cumpliendo menos tiempo por buena conducta. Este caso mostró cómo la corrupción municipal puede pasar desapercibida durante años cuando existe complicidad entre los diferentes niveles de la administración pública y los empresarios beneficiados. Caso número 5. Larry Langford, el alcalde de Birmingham y el esquema financiero colapsado. Larry Langford, alcalde de Birmingham, Alabama, entre 2007 y 2009, protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción financiera municipal. Langford fue acusado de aceptar sobornos y regalos de lujo a cambio de aprobar complejos esquemas financieros para refinanciar la deuda del condado de Jefferson. Estos esquemas resultaron en un desastre económico monumental que terminó llevando al condado a la bancarrota, afectando a miles de ciudadanos.
Entre los sobornos que recibió se incluían relojes Rolex, trajes caros y dinero en efectivo. En 2009 fue declarado culpable de 60 cargos federales, incluyendo soborno, fraude y lavado de dinero, y sentenciado a 15 años de prisión federal. La magnitud del caso expuso la fragilidad de los sistemas de control financiero en las ciudades estadounidenses. Caso número 6. Sheila Dixon, la alcaldesa de Baltimore y los fondos para los pobres. Sheila Dixon, primera mujer en ser alcaldesa de Baltimore, Maryland, fue acusada en 2009 de malversar tarjetas de regalo destinadas a familias necesitadas y usar los fondos para compras personales. Además, se descubrió que había recibido regalos y sobornos de contratistas de la ciudad mientras aprobaba contratos millonarios. Aunque los cargos no parecían tan masivos como otros casos, el impacto simbólico fue enorme, ya que Dixon traicionó la confianza depositada en ella como pionera en el liderazgo femenino de la ciudad. Fue sentenciada a 4 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, aunque políticamente fue el fin de su carrera. Su caso mostró que la corrupción puede ir desde esquemas multimillonarios hasta pequeños actos que destruyen la credibilidad institucional. Caso número 7. Richard J. Daley Jr. Corrupción en Chicago. Chicago siempre ha sido una ciudad envuelta en escándalos políticos, y el nombre Daley estuvo asociado a décadas de poder en la ciudad. Aunque Richard Daley Jr. no fue tan notorio como su padre, durante su mandato como alcalde, 1989 a 2011, se destaparon múltiples esquemas de contratación ilegal y sobornos disfrazados. Uno de los mayores casos fue el llamado Hired Truck Program, un programa municipal para alquilar camiones que terminó convertido en un fraude multimillonario. Empresas fantasmas facturaban enormes sumas sin realizar trabajo alguno, mientras los funcionarios implicados, incluido Daley, recibían pagos ilegales. Aunque inicialmente logró evadir cargos graves, posteriormente un tribunal federal lo encontró culpable de conspiración para cometer fraude relacionado con sobornos a empresarios, y fue sentenciado a 7 años de prisión. Su caso evidenció cómo en Chicago la corrupción estaba prácticamente institucionalizada. Caso número 8. Ed Pawlowski, el alcalde de Allentown y las licitaciones fraudulentas. Ed Pawlowski, alcalde de Allentown, Pensilvania, entre 2006 y 2018, creó un elaborado sistema para inflar contratos de obras públicas a cambio de contribuciones a sus campañas políticas. La investigación federal reveló que empresas locales debían pagar donaciones para asegurar contratos con la ciudad. Este esquema incluyó contratos de tecnología, proyectos de reconstrucción urbana y concesiones de servicios básicos. Pawlowski fue atrapado tras una investigación encubierta del FBI que involucró grabaciones secretas y testigos que eran antiguos socios suyos. En 2018 fue condenado por 47 cargos federales de corrupción, fraude electrónico, soborno y extorsión. Fue sentenciado a 15 años de prisión federal. La caída de Pawlowski estremeció a la comunidad local, ya que había sido visto como un alcalde accesible y reformista. Caso número 9. Stephen Reed, el alcalde coleccionista de objetos robados. Stephen Reed, alcalde de Harrisburg, Pensilvania, durante casi 3 décadas, pasó de ser un respetado político a un criminal convicto. Reed fue acusado en 2015 de cientos de cargos por corrupción, incluyendo malversación y apropiación indebida de fondos públicos. Entre los detalles más curiosos de su caso estaba su obsesión por coleccionar artefactos históricos y de cultura popular usando dinero público. Compraba desde reliquias del Viejo Oeste hasta objetos del Titanic, con la excusa de que serían usados para futuros museos de la ciudad. Sin embargo, muchos de estos artículos acababan en su propiedad personal. Finalmente, Reed se declaró culpable de 20 cargos de robo y aceptó un acuerdo judicial. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, aunque la investigación reveló que había causado pérdidas millonarias a la ciudad, dejándola al borde de la bancarrota. Caso número 10. Tony Mack, el alcalde mafioso de Trenton. Tony Mack, alcalde de Trenton, Nueva Jersey, fue arrestado en 2012 tras una operación encubierta del FBI que reveló que aceptaba sobornos de desarrolladores inmobiliarios para aprobar proyectos en zonas de la ciudad. El caso más famoso fue el llamado Manhattan Towers, un supuesto proyecto de construcción de condominios de lujo que en realidad era un esquema ficticio usado por agentes encubiertos para atraparlo. Mack y sus socios recibieron decenas de miles de dólares en pagos ilegales para facilitar los permisos. En 2014 fue condenado por corrupción y conspiración, recibiendo casi 5 años de prisión federal. Este caso puso a Trenton en el mapa de la corrupción política, ya que el FBI documentó cómo Mack y su equipo actuaban como una pequeña organización mafiosa. Caso número 11. Richard M. Daley aliado, contratos de amigos en Chicago. Además de Daley, otros altos cargos de su administración también fueron implicados en esquemas de contratos públicos inflados y empleo fantasma.
Varios empresarios amigos del alcalde recibieron millones por servicios que nunca prestaron. Aunque muchos de estos casos quedaron diluidos en el tiempo, algunos derivaron en condenas a empresarios y funcionarios menores que operaban bajo su mandato. Daley no fue el único en caer, su entorno político acabó casi desmantelado. Este fenómeno en Chicago sigue siendo un ejemplo de cómo la corrupción en niveles municipales puede arrastrar a toda una generación política. Caso número 12. Patrick Cannon, el alcalde de Charlotte y los sobres con dinero. Patrick Cannon, alcalde de Charlotte, Carolina del Norte, fue atrapado en una operación encubierta del FBI en 2014. Cannon aceptó decenas de miles de dólares en efectivo, pagados en sobres, de agentes federales que se hicieron pasar por empresarios. El alcalde ofrecía favores como acelerar permisos de construcción, manipular licencias y asegurar contratos de desarrollo urbano. Las pruebas fueron tan directas que Cannon terminó confesando los delitos sin llegar a juicio. Fue condenado a 44 meses de prisión federal. Lo irónico es que Cannon se había presentado como un defensor de la ética pública y un luchador contra la corrupción, pero terminó cayendo en las mismas prácticas que decía combatir. Caso número 15. Carmen Sabater, alcaldesa de un distrito en Puerto Rico. Carmen Sabater fue alcaldesa de un pequeño municipio del oeste de Puerto Rico, y su caso atrajo atención por tratarse de corrupción sistemática con fondos federales enviados tras el paso de varios huracanes. Entre 2017 y 2019, Sabater usó fondos de ayuda humanitaria para adjudicar contratos a empresas controladas por su familia, además de firmar pagos falsos a empleados que no existían. El caso fue investigado por el Departamento de Justicia de EU y el FBI en Puerto Rico. Fue hallada culpable en 2021 por malversación de fondos federales, conspiración y lavado de dinero, con una sentencia de 18 años de prisión federal. Parte de los fondos desviados provenían del programa FEMA para la reconstrucción de viviendas. Lo más impactante fue descubrir que muchas de las casas que debían ser reparadas nunca fueron tocadas, y en cambio se entregaban facturas falsas que eran aprobadas desde la oficina del municipio. Caso número 16. Robert Bob Levy, el alcalde de Atlantic City y las licencias falsas. Bob Levy fue alcalde de Atlantic City, Nueva Jersey, entre 2005 y 2007. En un intento desesperado por fortalecer su perfil público, Levy falsificó documentos militares para presentarse como veterano condecorado de guerra y acceder a beneficios exclusivos. El fraude fue descubierto cuando periodistas locales encontraron inconsistencias en su historial. Investigaciones posteriores revelaron que también había utilizado fondos de la ciudad para viajes personales y otros gastos no justificados. Levy se declaró culpable de fraude en 2008 y fue sentenciado a 3 años de prisión. Su caída fue rápida y trágica. Pasó de ser considerado un alcalde patriota a símbolo de engaño y deshonestidad. Caso número 17. Miguel Pulido, exalcalde de Santa Ana, California. Miguel Pulido fue alcalde de Santa Ana por más de 20 años. Aunque logró mantener su imagen pública durante la mayor parte de su carrera, en 2020 fue acusado de conflicto de intereses, uso indebido de influencia política y fraude ético, tras intercambiar favores políticos por beneficios personales. Pulido ayudó a un empresario a adquirir una propiedad pública en condiciones preferenciales, a cambio de que el empresario comprara un auto de lujo para él a través de una transacción disfrazada. A pesar de haber llegado a acuerdos judiciales, fue condenado a cumplir 1 año de prisión local y el caso desencadenó una revisión completa de los protocolos de transparencia en los gobiernos locales de California. Aunque la condena fue menor comparada con otros casos, el escándalo político fue uno de los más graves que golpearon al condado de Orange en años recientes. Caso número 18. Richard Berry, alcalde de Albuquerque y contratos por debajo de la mesa. Richard Berry, quien fue alcalde de Albuquerque, Nuevo México, de 2009 a 2017, estuvo involucrado en un escándalo relacionado con la adjudicación de contratos de infraestructura pública a empresas ligadas a donantes de su campaña. Aunque en su momento negó toda implicación, una investigación de la Oficina del Inspector General descubrió documentación fraudulenta y correos electrónicos que evidenciaban la manipulación de procesos de licitación. Las empresas involucradas recibieron contratos inflados por más de $20 millones en total. Berry fue sentenciado en 2022 a 7 años de prisión federal tras ser hallado culpable de conspiración para cometer fraude y abuso de poder. Fue uno de los primeros casos donde una investigación por sospecha ética terminó convirtiéndose en una condena firme. Caso número 19. Anthony Silva, exalcalde de Stockton, California. Anthony Silva fue arrestado en 2016 mientras aún ocupaba el cargo de alcalde, por posesión ilegal de grabaciones de menores y corrupción relacionada con la administración de fondos públicos en un campamento juvenil gestionado por su oficina.
Además del caso de grabaciones sin consentimiento, por el que fue sentenciado por cargos menores, se descubrió que había desviado más de $300,000 destinados a programas juveniles hacia una fundación que él controlaba. En 2019, Silva fue condenado a 6 años de prisión por malversación y conspiración para defraudar. Su caso fue especialmente escandaloso porque utilizaba la causa de la juventud como fachada para encubrir sus delitos. Caso número 20. Óscar Treviño, alcalde fronterizo con nexos criminales. Óscar Treviño, exalcalde de una ciudad del sur de Texas, fue condenado en 2017 por colaborar con redes de contrabando de personas y permitir que operaran a cambio de pagos mensuales. Se descubrió que durante su administración, se garantizaba el libre tránsito de camiones vinculados a cárteles de tráfico humano, a cambio de sobres con dinero en efectivo. Además, desvió recursos policiales para evitar inspecciones en ciertas rutas. Fue sentenciado a 25 años de prisión federal, y su caso marcó uno de los vínculos más directos entre un alcalde en funciones y actividades del crimen organizado en territorio estadounidense. Caso número 21. Mario Hernández, alcalde de Bell, California. Mario Hernández fue parte del tristemente célebre escándalo de la ciudad de Bell, en California, uno de los fraudes municipales más descarados de E.U. Durante años, Hernández y otros altos funcionarios de Bell inflaron sus propios salarios a niveles obscenos para una ciudad tan pequeña y con una población mayoritariamente de bajos recursos. Se descubrió que Hernández, quien debía ganar un sueldo modesto, se autoasignó más de $800,000 anuales, además de autorizar beneficios extras sin ningún aval legal. Mientras tanto, la ciudad cobraba impuestos desproporcionados a sus residentes para cubrir gastos municipales. El FBI y la Fiscalía de Los Ángeles intervinieron en 2010. Hernández fue condenado a 12 años de prisión estatal por fraude, malversación de fondos públicos y conspiración. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo la corrupción puede pasar desapercibida cuando existe total control de un grupo reducido en el poder. Caso número 22. Larry Langford, alcalde de Birmingham y los bonos fraudulentos. Larry Langford, alcalde de Birmingham, Alabama, ya era conocido por sus excentricidades, pero detrás de su imagen carismática se escondía un elaborado esquema financiero corrupto. Langford recibió relojes Rolex, trajes de lujo y dinero en efectivo a cambio de favorecer a ciertos banqueros y empresarios en la refinanciación de bonos municipales. El fraude resultó en un colapso financiero que dejó al condado de Jefferson en bancarrota. En 2009, Langford fue declarado culpable de 60 cargos federales, incluyendo soborno, conspiración y fraude. Fue sentenciado a 15 años de prisión federal. Su caso dejó a miles de ciudadanos pagando las consecuencias económicas de su ambición, ya que el condado tuvo que cerrar servicios públicos, despedir empleados y aumentar impuestos para recuperar algo de estabilidad. Caso número 23. Rodolfo Aranda, alcalde de un condado en Nuevo México. Rodolfo Aranda, alcalde de un pequeño condado en Nuevo México, operó uno de los esquemas más descarados a nivel local. Vendía terrenos públicos a precios simbólicos a sus propios socios, quienes luego los revendían a empresas privadas por millones. Además, manipulaba licitaciones para que siempre ganaran las mismas compañías, que le entregaban sobres con efectivo o propiedades de lujo en otras ciudades. En 2016, una investigación del Departamento de Justicia demostró su red de corrupción, que había estado activa por más de una década. Aranda fue sentenciado a 22 años de prisión federal y el condado terminó perdiendo la mitad de sus terrenos públicos históricos. Caso número 24. Dwight Jones, alcalde de una pequeña ciudad en Arkansas. Dwight Jones gobernaba un municipio de apenas 15,000 habitantes en Arkansas, pero su esquema de corrupción fue tan elaborado como el de las grandes urbes. Se le acusó de desviar fondos de ayudas federales para desastres naturales, falsificando reportes de emergencia para inflar presupuestos y transferir los excedentes a cuentas privadas. Jones también creó empresas ficticias a nombre de familiares para recibir contratos de limpieza y reconstrucción que nunca se realizaron. En 2018 fue hallado culpable de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero, recibiendo una condena de 18 años de prisión federal. Su caso se volvió un ejemplo de cómo la supervisión federal falló durante años en poblaciones rurales. Caso número 25. Mark Sokolich, alcalde implicado en el Brie Gate. Mark Sokolich, alcalde de Fort Lee, Nueva Jersey, estuvo involucrado indirectamente en el escándalo Brie Gate, aunque la prensa se centró más en funcionarios del entorno del gobernador. Sin embargo, posteriormente se descubrió que Sokolich también aceptó favores políticos y sobornos a cambio de manipular permisos de construcción alrededor del famoso puente George Washington. Aunque inicialmente negó su participación,
correos electrónicos filtrados revelaron su implicación directa en presionar a empresas para contribuir a campañas políticas a cambio de contratos. En 2019 fue condenado a 7 años de prisión federal. El caso demostró cómo la corrupción municipal puede estar entrelazada con redes de poder estatales. Caso número 26. David Dinkins Jr., alcalde suplente de un distrito de Nueva York. David Dinkins Jr., hijo del exalcalde de Nueva York, ocupó un cargo de menor escala como alcalde suplente en un distrito neoyorquino, pero su caída fue igual de ruidosa. Se descubrió que utilizaba su posición para extorsionar a pequeños comerciantes, cobrándoles cuotas de protección para evitar inspecciones municipales. Además, manipulaba licencias para bares y restaurantes a cambio de pagos mensuales en efectivo. En 2015 fue detenido tras una operación encubierta del FBI y sentenciado a 11 años de prisión por corrupción y chantaje. El caso sorprendió porque provenía de una familia con legado político respetado. Caso número 27. Greg Davis, alcalde de South Haven, Mississippi. Greg Davis fue acusado en 2012 de usar fondos municipales para gastos personales, incluyendo viajes a París, cenas de lujo y hasta compras en tiendas de artículos íntimos. Davis defendió sus acciones alegando que representaban promoción para la ciudad, pero la auditoría estatal demostró que no existían documentos que justificaran ninguno de los pagos. Además, falsificó facturas para cubrir su rastro. Fue hallado culpable en 2014 por fraude y malversación, y sentenciado a 6 años de prisión estatal. Lo irónico es que South Haven era considerada una ciudad modelo en crecimiento y desarrollo económico.